Dentro de la pantalla, el imitador, asumiendo la apariencia del nuevo luchador, bloqueó la patada usando un palo de bambú que había copiado, un arma que parecía inofensiva. Mientras el nuevo enemigo, aún en el aire, retiraba su arma de la espalda para ejecutar un ataque en descenso. En ese instante, un cuadro descriptivo apareció sobre su cabeza. Nombre, Coreandro. Raza /diagonal especie, desconocida. Edad, desconocida. Habilidades, agilidad por encima de la media, velocidad por encima de la media, flexibilidad mejorada, acróbata, creatividad marcial. Destrezas, especialista altamente experimentado en Bojutsu, doctrina marcial que se especializa en el combate combatants de bambú, especialista en combate cuerpo a cuerpo. Poderes, ninguno. Habilidad especial, ninguna. Fuera de la pantalla. Multiverso, animado, universo, Kung Fu Panda, periodo previo al escape de Tai Lung, templo de Jade, patio de entrenamiento. Oh, chicos, miren, este tipo es un especialista en Bojutsu, al igual que yo. Dijo, Mono, con una gran sonrisa. Sí, Mono, y también es un acróbata. Dijo, Víbora, con una suave sonrisa. Mono, río emocionado. Estoy emocionado por ver cómo pelea este. Los otros fueron increíbles, especialmente el último. Espero este no decepcione. Dijo, Mono, apoyando sus manos contra su barbilla en señal de mayor interés. El último fue realmente increíble. Sus técnicas son algo único de ver. Dijo, Grulla, con mayor interés en la pantalla. No es por juzgar, pero, este parece demasiado simple si lo comparamos con el resto. No digo que este sea débil, pero ¿no está un poco desbalanceado poner a este tipo con ese monstruo? Digo, luchar contra un tipo que te puede copiar perfectamente con un palo de bambú y que, además, te supera enormemente en habilidad no es un tanto estúpido de su parte. Dijo, Mantis, con lástima por el sujeto nuevo. Oh, vamos, viejo. ¿Por qué lo subestimas así? Ni siquiera lo hemos visto pelear, dijo, Mono, levemente ofendido. En ese instante, Mantis señaló la pantalla. Haciendo uso de su excelente memoria mencionó cada una de las habilidades, poderes y demás atributos del imitador con un tono de fastidio y obviedad. No eres divertido, viejo. Dijo, Mono, cruzándose de brazos con un ceño de fastidio. Oh, vamos, chicos. No peleen por algo como eso. Mejor continuemos disfrutando de esto. Dijo, Víbora, en un tono gentil y comprensivo. Guarden silencio. La pelea está por empezar, dijo, Tigresa, con severidad habitual. Su orden fue acatada al instante. Ninguno se atrevió a desafiar su orden. El silencio se instauró entre ellos con su atención plena en la pantalla. Mientras tanto, en el Valle de la Paz, cierto panda se atiborraba de comida por la emoción de ver otro bárbaro combate. Para el horror de su padre, que estaba sintiendo lástima por sus bolsillos, hizo alacena. Multiverso, anime, universo, Kengan Asura, días posteriores a la finalización del torneo de aniquilación Kengan, oficinas del grupo Noji, mientras los miembros integrantes del grupo Noji, Oma Tokita, Yamashita Kazuo, Lito, Akiyama Kaede y Atsumi Sen, contemplaban las pantallas. El CEO del grupo, Noji Hideki, hablaba por teléfono con el patriarca del clan Kure, Kure Ryo. Aunque más que una conversación parecía más una discusión a voces gritas de parte del patriarca. Mientras tanto, Noji Hideki solo escuchaba y respondía al hombre en cuanto podía en un intento de calmar al hombre, aunque su postura y comportamiento digno y orgulloso nunca se vio amedrentado ante la voluntad feroz del hombre al otro lado de la línea. Nada me gustaría más que complacer su deseo, pero temo que estas cosas no lo permiten. Dijo, Noji Hideki, con un tono firme y diplomático. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso te niegas a entregarme a mi nieta? Dijo, Kure Ryo, entre gritos. La quiero de regreso conmigo en este instante o mandaré a mis muchachos a acabar con todos, especialmente con ese muchacho, Oma. Con la amenaza, Kaede, la secretaría personal del Hideki, se estremeció. Lo mismo ocurrió con Kazuo, cuyas piernas no paraba de temblar. El resto, por otra parte, con una mirada seria, escuchaban con atención en caso que la situación escalara. No creo que sea necesario recurrir a tales extremos, señor. Creo que deberíamos. De forma repentina, Noji Hideki
fue apartado del teléfono, el cual acabó en las manos de la hermosa Kure Karura, quien se dispuso a hablar con su bisabuelo, quien al escuchar su voz tuvo un cambio de actitud bastante repentino, pasando de ser un hombre agresivo y extremista a un bisabuelo sumamente cariñoso y feliz por saber del bienestar de su nieta amada. Luego de un rato en el cual ambos familiares discutieron, aunque lo más exacto de decir era que el viejo patriarca cedía a los caprichos de su nieta sin oponer resistencia, aun cuando deseaba hacerlo, llegaron a un acuerdo. Luego que Karura colgara se abalanzó sobre Oma, envolviéndolo en un abrazo para la molestia del mencionado. Mi amado, no te preocupes. Mi bisabuelo no hará nada ahora. Ha jurado no molestarme más, a ti ni a los demás. Dijo Karura, aferrándose más a Oma. Ahora somos una pareja y es mi deber cuidar de mi futuro esposo, incluso de mi propia familia. Me quedaré a tu lado a partir de ahora y me aseguraré de hacerte feliz. Mi felicidad será la de ser tu esposa y engendrar a tus hijos. Los presentes observaron la escena con gotas de sudor bajando por su frente. Mientras tanto, la expresión de Oma se deformó cada vez más en su propio disgusto y molestia con cada palabra. No deseaba comprometerse con la mujer de ninguna forma, pero allí estaba ella molestándolo sin consideración alguna. En ese instante, mientras aún intentaba librarse de su abrazo, una mano grande y pesada se posó en su hombro. Era Lito, quien le miró a los ojos, y con una gran sonrisa y un pulgar levantado le mostró apoyo y le felicitó sin palabras por conseguir una mujer tan maravillosa. Por supuesto, esto solo sacó más de quicio al joven luchador que deseaba que lo dejaran en paz. Mientras tanto, Atsumi-sen empezó a reír por el espectáculo. Siendo testigo de la molestia del chico, se unió alzando su pulgar, aprobando su selección de esposa. Hombres. ¿En serio le están tomando más interés a estas estupideces y no a estas pantallas?, pensó Kaede, con fastidio, pero con el alivio que la situación no haya derivado en algo más. Multiverso, cinematográfico, universo, gladiador, eventos posteriores a la batalla de Germany, campamento del ejército romano del norte. La risa burlona de Cómodo resonó molestamente alrededor de la hoguera, confundiendo a los presentes, incluso su padre, el emperador, quien no pudo evitar contemplar a su progenie de forma extrañada e incómoda. ¿Qué os resulta tan gracioso, hijo?, dijo Marco Aurelio, entrecerrando los ojos. Sí, hermano, ¿qué es tan gracioso de esto?, dijo Lucile, entre dientes, tirando del brazo de su hermano en evidente incomodidad. Oh, lo siento, padre. Realmente no es nada importante. Solo encontré muy gracioso que esta criatura estúpida fuera a pelear en un duelo a muerte con un palo, dijo Cómodo, en un tono despectivo y con una sonrisa desagradable. Me hizo recordar a los estúpidos monos que encuentras en los mercados. Esas criaturas realmente son tontas. Marco Aurelio guardó silencio ante la razón infantil y francamente estúpida de su hijo. En su rostro se notaba la decepción, a pesar de sus intentos por no externalizar la emoción. A veces se cuestionaba si realmente era su hijo o si había sido tan mal padre que falló en su crianza, creando por consecuencia al muchacho frente a él y no al hombre en quien debía convertirse para ser un digno hijo sucesor de Roma. Quienes prestaban atención, compartían casi los mismos pensamientos, basándolos en su propia experiencia y mentalidad. ¿Está todo bien, padre?, dijo Cómodo, en tono condescendiente, con una ligera arrogancia asomándose entre los dientes. Creo que debemos hablar más tarde, hijo. Hay asuntos importantes que necesitamos discutir, dijo Marco Aurelio, con cansancio. Por supuesto, padre, dijo Cómodo, con leve nerviosismo al tratar con su padre. Mi señor, ¿se encuentra bien?, dijo Máximo, con la expresión deformada por la preocupación. Sujetó del brazo al anciano emperador en una muestra de apoyo y auxilio al mismo. No te preocupes, Máximo. Estoy bien. Es solo el cansancio habitual de mi vejez, dijo Marco Aurelio, con una sonrisa de agradecimiento. Padre, creo que debería retirarse a su tienda y descansar, dijo Cómodo, con la misma condescendencia. Creo que no. He decidido quedarme aquí. Es mi deseo, dijo Marco Aurelio, en un tono cansado que mostraba la determinación de un anciano. De cualquier forma, Máximo,
está aquí y se asegurará de atenderme si mi viejo cuerpo llega a fallar. Máximo simplemente asintió en señal de obediencia a su señor emperador. Lo dicho no agradó a Cómodo, quien se sintió ofendido y despreciado por su propio padre en favor de un hombre de clase inferior y que, además, no compartía ningún lazo sanguíneo. Su desprecio por el hombre crecía cada vez más al contemplar cómo su venerable padre conversaba con el mencionado tan felizmente, actitud que desde su llegada se había negado a compartir con su persona. «Muchacho, ¿alguna vez has escuchado de este Bojutsu?», dijo Marco Aurelio, en genuina curiosidad. «Es la primera vez que lo escucho». «No, lo siento, César. No he escuchado de un estilo de combate basado en el uso de palos», dijo Máximo, con reverencia sumisa. «Pero, ¿qué piensas sinceramente de la idea?», dijo Marco Aurelio, con curiosidad. «Personalmente encuentro interesante y un tanto curioso el cómo podrían ser utilizados palos para pelear. Lo veo impráctico. Opino igual a usted, César. Es impráctico y poco efectivo si lo llevamos al campo de batalla», dijo Máximo, con relajada seriedad. «No puedo estar más de acuerdo. Pero igual no deja de ser curioso. Tal vez lo podamos ver y luego sacar nuestras propias conclusiones», dijo Marco Aurelio, sonriendo nuevamente. Dentro de la pantalla, previniendo la ofensiva de su adversario, el imitador se escabulló con agilidad, esquivando el ataque del ahora conocido como Coreandro. Este último, a pesar de su evidente inferioridad en velocidad y agilidad, no se amedrentó. Sin embargo, fue víctima de un emboscado golpe que lo levantó del suelo, solo para ser arrojado de nuevo hacia él por un certero impacto del bastón de su oponente. Aturdido, Coreandro intentó reincorporarse para contraatacar, pero su intento fue interrumpido en el instante preciso por un bastonazo veloz que se dirigió a su rostro. No dispuesto a convertirse en un muñeco de trapo a merced de su enemigo, Coreandro, a pesar de la desventajosa posición en la que se encontraba tras el último golpe, orquestó una contraofensiva inesperada. Con determinación, cargó un ataque ascendente que levantó a el imitador del suelo, donde sufrió un segundo golpe, resultado de una voltereta que culminó en una patada devastadora. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar de su ventaja, el imitador contraatacó con un bastonazo ascendente que impactó en el rostro de Coreandro, aturdiéndolo una vez más. Fuera de la pantalla, multiverso, cinematográfico, universo, gladiador, eventos posteriores a la batalla de Germany, campamento del ejército romano del norte. El asombro de los legionarios y funcionarios romanos se manifestó de forma colectiva a través de una vociferación prolongada y ruidosa que derivó en pequeñas conversaciones y discusiones entre ellos, quienes no podían creer la habilidad del nuevo individuo que, a pesar de no ser tan asombroso como el anterior por una gran y notable diferencia, pues no solo habían visto a una criatura digna de una leyenda, sino que también estaban presenciando la primera evidencia de magia que podían documentar en sus registros históricos. A pesar de todo, el nuevo individuo era hábil como pocos guerreros en la historia de su mundo, tal vez incluso más. Y el hecho que luchara de forma tan salvaje y ágil con un simple palo reforzaba más la creencia de su notable habilidad. «Oh, Máximo. Mirad. Muchacho. ¿Puedes creer esto? Es como ver dos semidioses pelear. ¿Qué opinas?», dijo Marco Aurelio, con la emoción de un niño. «No tengo palabras para describir lo sorprendido que estoy ahora, mi señor», dijo Máximo, con la humildad habitual que disfrazaba su asombro. «Simplemente no sé qué decir, y no te culpo, muchacho. No hay razón para sentirse avergonzado por ello. Como puedes ver, ellos tampoco saben qué pensar», dijo Marco Aurelio, con una sonrisa. «Gracias, mi señor. Debo decir que me tomó por sorpresa la habilidad del hombre para pelear de tal forma con un simple palo», dijo Máximo, con la misma humildad, pero con un tono más interesado. «Es envidiable su habilidad para combatir. No me digas que sientes envidia por estos hombres, Máximo», dijo Marco Aurelio, dirigiéndole una mirada de cuestionamiento y curiosidad. «En lo absoluto, mi señor. Solo reconozco su habilidad como superior a la mía, y siento respeto y admiración hacia ellos como cualquier otro soldado», dijo Máximo, con la serenidad habitual. «Me complace mucho oír eso, muchacho. Estoy orgulloso de ti.
que seas tan sencillo y humilde habla mucho de tu carácter, dijo Marco Aurelio, palmeando la espalda de Máximo, con orgullo. Eres el orgullo de Roma. Tales palabras nuevamente dichas a su persona, tuvieron un gran impacto, al igual que la primera vez. Mientras conversaban, Cómodo nunca apartó la mirada de ellos, al menos, no la mayor parte del tiempo, para evitar que se le fuera llamada la atención. Sentía celos de Máximo por ocupar la posición que le correspondía a él al lado de su padre por derecho de nacimiento. La vista que estos se llevaran también le dolía muy profundamente. Mayor fue su dolor cuando escuchó nuevamente aquel elogio dirigido al general y no a él. Cómodo deseaba ese reconocimiento de su padre. No, de hecho, creía merecerlo y si pudiera lo exigiría ahora mismo, pero no era el tiempo ni el lugar para tales exigencias. Nunca fue alguien paciente, pero, por la ocasión, esperaría a reunirse con su padre luego de terminado de ver los espejos mágicos. Multiverso, animado, universo, Avatar, la leyenda de Aang, días posteriores a la huida de Toph con el equipo Avatar. Mientras el equipo Avatar sobrevolaba un desierto encima del bisonte, Appa. Los integrantes contemplaban las pantallas con un interés supremos, en especial 3 de los 4 miembros. Sokka tenía la boca abierta como todo un gran tonto. Aang sonreía de lado a lado mientras sujetaba su planeador, al tiempo que alternaba su atención entre este y la pantalla, preguntándose si podría hacer esos movimientos e integrarlos a su estilo de combate. Por su parte, Toph miraba de forma atenta la pantalla con toda la emoción característica de un niño. Mientras, Katara se quedaba al lado de ellos, mirando la pantalla no con la misma emoción, pero sí con el igual grado de interés. Sokka, ¿viste esos movimientos? Fueron increíbles, dijo Aang con una expresión risueña. ¿Cómo no podría verlos? Después de ver a varios sujetos con increíbles armas y poderes locos, ya era tiempo que mostraran a alguien más humilde, dijo Sokka, emocionado por el combate en proceso. ¿Celoso, Sokka?, insinuó Katara, con una sonrisa burlona y un tono suavizado. Difícilmente no lo estaría. Todos tienen armas geniales y, además, luchan increíblemente. Bueno, este es humilde con su arma, pero igualmente es increíble como pelea. No es justo. Quiero saber pelear tan bien como ellos, dijo Sokka, llorando cómicamente mientras tiraba de la tela de su camisa con los dientes. La vida es tan cruel. Deja de hacer tanto y mejor entrena más. Pareces una niñita, dijo Toph, con su habitual tono brusco y la impaciencia que le generaba lidiar con las quejas constantes del chico. Una niña, dijo Sokka, con una expresión molesta que era resaltado por una vena furiosa en su frente. Soy un orgulloso guerrero de la tribu Agua del Norte. Nosotros no lloramos porque somos machos, pero tú sí porque eres una chica, pero no me ves llorando como una, ¿verdad?, dijo Toph, con un tono que denotaba su control sobre la situación mientras contemplaba a Sokka, de forma burlona con una expresión maliciosa que era acompañada por una sonrisa de come mierda. Sokka quiso contraargumentar, pero se había quedado en blanco de todos los momentos para su mayor desgracia. Aunque para la mayor diversión de los restantes miembros del equipo, especialmente de Toph, quien sonrió de lado a lado sin compasión. ¿Sabes qué? No me rebajaré a discutir contigo, dijo Sokka, con una expresión de notable irritación y vergüenza mientras se retiraba para sentarse en uno de los extremos de la silla de montar que estuviera más alejada del equipo. Por supuesto, reina del drama, dijo Toph, riendo por última vez para volver su atención a la pantalla, disfrutando de la bendición de la vista. El último comentario hizo hervir la sangre de Sokka, pero sabiamente prefirió ahorrarse la humillación, así como sus propios comentarios para más adelante en justa venganza por su honor y hombría manchada. Multiverso, animado, universo, RWY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia de Haven. ¡Qué arma más simple y sin gracia!, dijo Neptuno Vasillas, con desinterés. Oye, Neptuno, no insultes el arma de otro, especialmente cuando nuestras armas se parecen, dijo Sun Wukong, ofendido levemente. Neptuno rió con diversión mientras palmeaba la espalda de su amigo, Sung,
quien lo veía fijamente. Lo siento, viejo. No te quise ofender. He olvidado que utilizas el mismo tipo de arma, hey. Pero hay que admitir que tu arma sí mola, y es mucho mejor que ese simple palo. Dijo Neptuno, con una gran sonrisa, señalando la pantalla. De eso no hay dudas. Mi arma es fantástica. Dijo Sun Wukong, exponiendo su arma orgullosamente con una sonrisa de orgullo. Pero, hombre, mi arma puede ser genial y todo, pero la forma como este tipo utiliza un simple palo para maniobrar de formas tan creativas es simplemente increíble. Quiero mejorar a ese punto y después ir más allá, no tengo cómo desmentir eso. Pero si te gusta tanto y quieres mejorar como dices, sería bueno que tomaras notas de los movimientos, o, al menos, tomar un video para evitar que lo olvides, dijo Neptuno, de forma burlona. Demonios, lo olvidé. Dijo Sung, con una expresión de horror exagerado. Tranquilo, Sung. Aquí estoy tomando video con mi pergamino. Puede ser que me sirva aprender de todo esto luego. Dijo Neptuno, en un tono sereno. Eres el mejor, hermano. Dijo Sung, sintiéndose aliviado. Dentro de la pantalla, siguiendo su impulso, el imitador lanzó su bastón como una lanza, un proyectil que, Coreandro, en su estado vulnerable, no tuvo tiempo de esquivar. El arma, sin filo, pero implacable, atravesó su cuerpo y se incrustó en la pared opuesta de la habitación, dejando a Coreandro caer al suelo, adolorido y herido casi de muerte en el abdomen. A pesar de ello, su instinto de supervivencia lo impulsó a levantarse rápidamente, aunque su retirada estratégica se vio interrumpida por la necesidad de cubrirse con su bastón. Este movimiento permitió bloquear un ataque inminente de el imitador, quien había recorrido una distancia considerable en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la inercia del ataque lo llevó a propinar un gancho de izquierda que hizo retroceder a Coreandro, hasta que su espalda chocó contra la pared, luchando por no ser abatido por la fuerza avasalladora de su oponente, que demostraba una habilidad superior y una destreza que Coreandro envidiaba. A pesar de estar desarmado, el imitador continuó su asalto, despojando a su enemigo con una serie de patadas estratégicamente colocadas que Coreandro no pudo contrarrestar. Sin embargo, no era un títere sin voluntad, ni un guerrero impotente desarmado. Esta verdad se reveló de forma contundente cuando un potente gancho de derecha conectó contra el rostro de el imitador, obligándolo a escupir sangre. En un movimiento fluido, Coreandro saltó por encima de su oponente, tomando su bastón en el aire y aterrizando con la fuerza de un relámpago. Utilizando su propia arma, lanzó un ataque sorpresa que desorientó a el imitador, dándole así la oportunidad de desatar un torrente de puñetazos y patadas que lo mantuvieron a la defensiva. Fuera de la pantalla, infinitos espectadores fruncieron el ceño con dolor, expresiones que fueron reemplazadas inmediatamente por el asombro que les produjo la escena. Que un palo sin puntas afiladas y aparentemente inferior en cuanto a letalidad se refiera, tuviera la capaz de atravesar un cuerpo con tal facilidad. Multiverso, videojuegos, universo, Warhammer 40K, Milenio 42, Ojo del Terror. Eso es todo. Es todo lo que pueden ofrecer. Estos mortales son una maldita pérdida de tiempo. Dijo Corne, en un tono molesto mientras dejaba caerse pesadamente en su trono. Esto no se puede llamar una batalla si no hay un digno derramamiento de sangre. ¿Qué pasó, coleccionista de cráneos? ¿No te gusta lo que ves? Dijo Slanees, en un tono sugerente que demostraba su burla a través de pequeñas risas. Cierra la puta boca, hedonista de mierda. Dijo Corne, en un tono agresivo mientras mostraba su dedo medio. Slanees rió con deleite. ¿Eso es lo que quieres, querido? ¿No sabía que disfrutabas del uso recurrente de ese dedo? Puedo pensar en varios usos para él, pero me desagradas, así que no permitiré que me metas nada. ¿Tengo estándares, lo sabías? Dijo Slanees, con una expresión seductora y una sonrisa maligna. ¡Qué puto asco! Vete a la mierda, tú y tu repulsivo trasero, adorador de pitos, a ambos los quiero lejos de mí y mi trono. Dijo Corne, con una expresión de asco absoluto. No quiero que lo manches con sus repulsivas manos que desconozco dónde pueden haber estado. Ay, querido,
Si tan solo tuvieras una mente más abierta te podría mostrar mediante un ejemplo práctico donde podrían estar ahora, pero también no me agradas, así que quédate con las ganas, dijo Slanees, de forma sugerente, con la burla siempre presente en su tono. Si eso me libra de ti y tu mierda asquerosa, entonces es un sacrificio que siempre estaré dispuesto a tomar. Dijo Corne, con la misma expresión molesta y desagradada por el dios de los excesos. Son tan molestos. Ya, cállense. Dejarme prestar atención a esta deliciosa fuente de conocimiento. Dijo Sench, irritado como pocas veces se le ha visto. Oh, el bibliotecario se enojó. Eso es una sorpresa. Dijo Slanees, riendo como una colegiala bravucona. En verdad, los odio a todos ustedes. Desearía ahora estar propagando la enfermedad. Dijo Nurgle, suspirando abatido. Sin que ninguno de los dioses lo esperaran, todos dieron la misma respuesta: el sentimiento es mutuo. Esto inevitable llevó a todos dirigieran miradas hostiles. Ninguno quería estar de acuerdo entre ellos de ninguna forma, un comportamiento infantil de su parte, pero realmente se odiaban y cualquier forma de acuerdo que los involucrara era demasiado humillante para simplemente aceptar que compartían opinión. Fue realmente difícil para todos llegar al acuerdo de neutralidad, pues eso implicaba que debían suprimir su odio mutuo para poder sobrevivir a la situación actual que podría simplemente ser una artimaña de una entidad superior que encontró divertido someter su voluntad para que formaran parte de su audiencia multidimensional. Todos resoplaron y se recostaron contra sus asientos mientras volvían su atención a la pantalla. Multiverso, animado, universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia de Haven. Maldición. ¡Qué vista de lo más horrible! Dijo Neptune, tocándose el abdomen con el ceño fruncido por un dolor fantasma. Sun Wukong frunció el ceño en una reacción natural a lo visto en pantalla. Compartía el mismo pensamiento que su compañero, Neptune, quien con su anterior comentario reflejó perfectamente los pensamientos en la mente de todos, así como el sentimiento asociado. Además, ¿cómo demonios ese tipo hizo eso? No es una lanza. Dijo Neptune, aún desagradado. No lo sé, viejo, pero, demonios. El imitador es realmente fuerte para hacer eso. No puedo llegar a imaginar la fuerza tras ese lanzamiento. Dijo Sun Wukong, entre el asombro y el horror. ¿Siquiera es posible que un objeto contundente pueda atravesar un cuerpo sólido? Dijo Neptune, debatiéndose entre la curiosidad, el asombro y el horror. No debería. Al menos, eso creo, pero ya no creo estar tan seguro de mis clases de física, dijo Sun Wukong, con una expresión complicada. Tengo una mejor pregunta. ¿Cómo sigue vivo o, al menos, cómo es capaz de moverse como si nada después de lo que acabamos de ver? Dijo Neptune, con escalofríos. Viejo, estos tipos me dan escalofríos. Pienso igual. Dijo Sun Wukong, mientras un escalofrío desagradable le recorría la espalda, cuando Sun volvió a concentrarse en la pantalla. Notó un pequeño detalle que pasaría insignificante para cualquier que no fuera él y cierta cazadora de otra academia con capa roja, siendo este el báculo que fue utilizado como una lanza y que ahora yace clavado a la pared sin presentar daños en su estructura. ¿De qué está hecho realmente ese báculo? Fue el pensamiento secretamente compartido entre Ruby y Sung, quien no podía negar su curiosidad por el material del arma que demostraba ser más de lo que aparentaba. Multiverso, anime, universo, Konosuba, algún tiempo después de los eventos de la tercera temporada, mansión de Kazuma. Kazuma, esto es increíble. Lástima que no haya explosiones. Sería un buen complemento a estas peleas. Debería hacer una para matar el aburrimiento. Dijo Megumin, con una gran sonrisa mientras levantaba su bastón. Ni se te ocurra hacer tremenda estupidez, ninfómana de las explosiones. ¿Acaso quieres dejarnos sin casa y sumarnos una nueva deuda como esa inútil de Aqua? Dijo Kazuma, mientras forcejeaba con Megumin para evitar que realizara un conjuro de explosión. No soy una inútil. Soy una diosa. Discúlpate. Dijo Aqua, en un tono chillón que resultaba molesto mientras sus labios formaban un puchero. Sí lo eres.
Eres tan inútil que la palabra inútil recobra un nuevo sentido contigo. Eres una diosa tan inútil que si existiera un dios más inútil que tú es porque aún no te conoce. Dijo Kazuma, entre gritos en un tono severo. Con sus palabras, Aqua formó un puchero pronunciado, mientras sus ojos crecían se abrían grandemente y las lágrimas empezaban a mostrarse. Sus chillidos empezaron a escucharse para romper en un llanto dramático repentino. Eres de lo peor. ¿Por qué eres tan malo conmigo, Kazuma? Dijo Aqua, mientras tomaba por el cuello de la camisa al chico y lo empezaba a agitar. Eso dolió. Heristeis mis sentimientos. Ahora te exijo que te disculpes. Ya, me disculpo, lo siento. Pero déjame ver la pelea. Y cállate que tu llanto es insoportable. Dijo Kazuma, molesto como casi siempre. Kazuma, mira. Qué increíble muestra de fuerza y destreza. Qué envidia. Me encantaría estar en el lugar de alguno de ellos para tener la oportunidad de enfrentar honorablemente a guerreros tan formidables, dijo Darkness, con los ojos iluminados imaginando las escenas mientras su expresión sonrojada se deformaba en una lujuriosa con cada caliente jadeo que disparaba un escalofrío placentero por todo su cuerpo. Kazuma contempló la transformación de Darkness con una cara asqueada que dejaba en evidencia sus pensamientos hacia ella en ese momento. Darkness, necesitas ayuda urgente, dijo Kazuma, con una expresión que mezcla desesperanza, asco y decepción en igual medida. ¿Qué insinúas, Kazuma? Dijo Darkness, con una expresión que refleja confusión curiosa. Que estás mal de la cabeza, maldita paladín masoquista. Dijo Kazuma, con un tono molesto que denotaba su impaciencia. Estas palabras dichas con la mayor brusquedad hicieron estremecer de placer a la paladín, quien le empezó a pedir al chico que la insultara un poco más. Por supuesto, esto hizo que todos reaccionaran de la misma forma que Kazuma hace solo unos instantes, excepto por Vanir. El desgraciado reía justamente como eso, un desgraciado divertido por la situación. Esto es mejor que cualquier espectáculo que haya visto en mi vida, dijo Vanir, entre risas mientras veía al dúo. Vanir, ¿te refieres a lo que muestran los espejos mágicos? ¿Verdad? Dijo Whis, nerviosamente. Oh, pero, por supuesto, mi queridísima Whis. ¿De qué otra cosa podría ser que estoy hablando? Lo que me hace pensar. Alguien quiere hacer apuesta y probar suerte sobre quién quedará vencedor al final de todo. Dijo Vanir, con una gran sonrisa maliciosa. Pero, ¿no es malo apostar? Dijo Junyun, con una expresión nerviosa. Oh, querida, no te preocupes. Es muy seguro. Dijo Vanir, con una expresión gananciosa. No le hagas caso, Junyun. Nunca hagas una apuesta con él. Dijo Kazuma, entre gritos histéricos. De repente, dejó de gritar por un momento cuando vio a la diosa Aqua salir con una bolsa de monedas de oro y entregárselas a Vanir, para seguidamente anunciar que apostaría por la victoria absoluta de El Imitador. Lo hecho por Aqua sacó a Kazuma nuevamente de sus casillas, al punto que empezó a tironear a la diosa mientras le gritaba a la cara una variedad de insultos. ¿En serio acabas de apostar nuestros ahorros, maldita inútil? ¿Por qué no utilizaste lo tuyo? Has gastado tu dinero. No es verdad. Fue el primero de los comentarios soltados por Kazuma. Nuevamente, Aqua había mandado a la mierda todo el trabajo acumulado por meses enteros en un solo segundo en el que le quitó la vista. Kazuma podía oír la risa maliciosa de Vanir, burlándose por su infortunio y anunciando que las apuestas continúan abiertas y que era la única oportunidad que tenían para recuperar el dinero. Al final, Kazuma no le quedó otra opción más que unirse a la apuesta, al igual que Darkness y Megumin, quienes tenían sus ahorros en la misma bolsa que la diosa inútil hizo su propia apuesta. Pero como nadie tenía dinero, Junyun les prestó dinero, resignada, esperando ella misma que ganaran para que le devuelvan su dinero ganado con tanto esfuerzo, aunque tan poca fe tiene en ellos que desde un principio estableció como un hecho que ese dinero ya estaba perdido. A las apuestas se sumaron Cress, Vanis, Whis, Junyun y
Chomusuke, el gato de Megumin, se sumó a las apuestas llevando consigo una moneda de oro de procedencia dudosa. La anterior mencionada apostó por la victoria del siguiente sobre el imitador. Darkness apostó por lo seguro y le fue al imitador. Aqua, arrogante hasta la médula, apostó en favor del imitador. Junyun no supo por quién apostar, así que apostó por el mismo que Megumin. Whis apostó por la pelea después de la siguiente a favor del sujeto nuevo. Sea quien sea, Cress, deseosa por ganar la gran suma de dinero en monedas de oro, al mismo tiempo, joder a Kazuma, por la mañoseada que le dio en el castillo, apostó, bajo un gran riesgo que, el imitador, ganaría a todos quienes lo enfrenten. Vanir tomó la misma decisión que Cress. Por su parte, Kazuma lo meditó durante mucho tiempo, sabiendo que sus ahorros y el de todos estaba en juego, y que cierta ladrona albina resentida codiciaba su pequeña fortuna como venganza personal por todo lo pervertido que le ha hecho hasta ahora. Al final, Kazuma apostó con el alma en las manos y los huevos en la garganta en favor que el imitador perdiera al final, mientras Chomusuke apostó por la misma opción que Kazuma, gracias a que Megumin prestó atención a sus gestos y vocalizaciones. Fantástico. Casa de apuestas, cerrada. Dijo Vanis, con una gran sonrisa. Más te vale que ganemos o te venderé para que podamos cubrir nuestros gastos. Susurró amenazadoramente Kazuma al oído de Aqua mientras tenía una mirada de muerte anunciada. La mencionada sudaba copiosamente con una expresión de preocupación absoluta en su rostro mientras no despegaba la mirada de la pantalla. Dentro de la pantalla, en un momento de brillante táctica, Coreandro realizó una patada que lo arrastró fuera del estrecho espacio entre él y la pared, permitiéndole castigar al imitador con un golpe certero de su bastón de bambú. El impacto hizo que el arma quedara suspendida sobre la cabeza de su enemigo, justo en el instante en que Coreandro, con un salto acrobático, la reclamó de nuevo, golpeando a el imitador en la cabeza antes de realizar un movimiento audaz que lo arrojó de regreso contra la pared. Sin embargo, ese fue el error que sellaría su destino. Apenas el imitador tocó el suelo, se apoderó de su bastón, contraatacando con una defensa feroz. Los dos guerreros intercambiaron golpes de bastón en un frenético duelo que parecía no tener fin, pero en un giro inesperado, Coreandro logró deslizarse por debajo de la defensa de el imitador, propinándole un golpe al mentón que lo dejó vulnerable a un nuevo ataque que lo elevó en el aire. En un acto de inercia, el imitador aprovechó el giro de su cuerpo y lo recibió con un bastonazo que dejó a Coreandro en un estado de aturdimiento absoluto. Fuera de la pantalla, multiverso, anime, universo, Konosuba, algún tiempo después de los eventos de la tercera temporada, mansión de Kazuma. No te atrevas a perder. Mis ahorros dependen de ti, Coreandro. Resiste, que sí se puede. Dijo Megumin, con desesperación clara en su tono. ¿Está todo bien, Megumin? Si él pierde aún quedarán tus otros compañeros para recuperar el dinero. Dijo Junyun, intentando consolar a la chica. En ese instante, Megumin recorrió a sus compañeros con su mirada y le decepcionó lo que vio. Una inútil alcohólica con la peor suerte de todas, una paladín masoquista que estaba más interesada en querer experimentar las palizas de la pantalla que en el contenido en sí mismo, una chica rival que no aceptaría que era su mejor opción para ganar y, Kazuma, definitivamente con él muere todas sus esperanzas, pues no tenía ninguna en él. Esto la deprimió aún más, al punto que parecía querer llorar realmente. Vanir rió con vehemencia maliciosa. Sigue soñando, pequeña maga. Tu apuesta ha sido mala y mi campeón me guiará hacia la victoria y un buen saco de monedas de oro. Dijo Vanir, con una gran sonrisa maliciosa. Sufran por las malas decisiones de su compañera. De repente, todos voltearon a ver a Aqua, con miradas ensombrecidas que anunciaban muerte prematura para el objetivo de su atención. Aqua se quedó en su lugar, sudando copiosamente mientras llevaba una sonrisa nerviosa con la que intentaba pasar desapercibida. Sigue soñando, Vanir. Verás cómo este tipo va a perder y tus ganancias se irán con su victoria. Dijo Kazuma, en un tono desafiante. Vanir rió con mayor vehemencia.
con la suerte que te cargas con estas tontas restante buena fortuna a tu alrededor, tus posibilidades de victoria son tan pequeñas como el coeficiente intelectual de esta. Dijo Vanir, señalando a Aqua. Oh, oye. ¿Qué significa eso? Dijo Aqua, entre gritos chillones. Cállate, Aqua. No tienes derecho a hablar después de lo que hiciste. Dijo Kazuma, mientras su enrojecida empezaba a exudar humo. Kazuma, mira. Está recibiendo todos esos golpes como un verdadero guerrero y no se ve mínimamente abatido. Dijo Darkness, sonrojada mientras se abrazaba de forma sugerente. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte que mi equipo son este grupo de inútiles? ¿Por qué no pude renacer en este mundo como el hijo de un rey o un duque con mucho dinero, mujeres bonitas y estar destinado a convertirme en un héroe de alguna historia épica? ¿Por qué tuve que pedir que esta inútil me acompañara a este mundo?, murmuró Kazuma, deprimido con las manos sujetando su cabeza con desesperación. Multiverso, cinematográfico, universo, Deadpool 2, algunas horas después de la masacre del personal del Instituto de la Misericordia Escuela Xavier para jóvenes superdotados, sala principal de la mansión. ¡Ay! Siento que estoy viendo el sueño húmedo de un masoquista. Dijo Deadpool, entre risas. En alguna parte del universo, algún masoquista debe estar manoseándose viendo esto. Veide. Dijo Coloso, en un tono claramente decepcionado. Yukio, río divertida. Eres muy divertido. Dijo Yukio, mientras se cubría los labios con su puño de forma elegante. Yukio, por favor, no motives más a este loco para que continúe haciendo sus pésimos chistes. Dijo Nagasonic Teenage Warhead, en un tono suplicante mientras miraba a su novia con la misma intención. ¡Ey! Mis chistes no son tan malos, al menos, ella no lo piensa. Apuesto que ha reído más conmigo que contigo. Dijo Deadpool, soltando una carcajada que lo hacía sonar como una foca asfixiada. Ante el audaz comentario, Dominó soltó de forma involuntaria una pequeña risa contenida antes de inmediatamente callarse al ver la expresión irritada de la mujer que prometía muertes y continuaba riendo. Lo siento, pero realmente pienso que es gracioso. Dijo Yukio, con una expresión incómoda y arrepentida. Tranquila, muchacha. Está bien. No es necesario que te mortifiques por eso. Mejor continuemos viendo las pantallas. Dijo Coloso, como la voz de la razón. Dentro de la pantalla, cayendo al suelo, Coreandro se convirtió en el blanco de la ira desatada de El Imitador, quien, implacable, lo golpeó con una ferocidad que no conocía límites. Con un último y devastador golpe, arrojó a su enemigo al suelo, donde el impacto destruyó la superficie bajo ellos, enviando a Coreandro varios pisos abajo, fuera de la pantalla. En ese preciso momento, en alguna parte del multiverso, se escuchó un grito agudo lleno de desesperación, seguido de un llanto cuando cierta maga adicta a las explosiones perdió su apuesta. El mismo fue acompañado por una risa maniática y maliciosa, llena de regocijo y burla, y que pertenecía a un cierto duque del infierno con tendencia a vestirse como un hombre de alta clase y que llevaba una máscara dividida en colores blanco y negro. Dentro de la pantalla, como era su costumbre tras derrotar a un oponente, el imitador se preparó para enfrentar al siguiente adversario, que lo aguardaba pacientemente a sus espaldas.